Gracias, Diego, muy amable. Perfecto. Entonces, estábamos hablando que una ciudad inteligente, pues básicamente coloca a las personas en el centro, incorpora esas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la gestión tanto urbana como de los elementos que están alrededor. Y fíjense que aquí vuelven y retornan esos conceptos de innovación, competitividad y calidad de vida. Porque en últimas, las ciudades inteligentes aparecen como un concepto de la cuarta revolución industrial, en donde se mezclan todos estos elementos conjuntos de tecnología, de información, de economía del conocimiento, pero siempre pensando en que somos nosotros los seres humanos los que debemos estar en el centro y para quienes debe pensarse la ciudad inteligente. Entonces, aquí vale la pena anotar lo que subraya un expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice que no es suficiente tener ciudades inteligentes y es importante también tener ciudadanos inteligentes. Es decir, que una ciudad, por más inteligente que sea, ahorita vamos a ahondar un poco en lo que es esa ciudad inteligente, la ciudad inteligente no puede avanzar y no tiene mucho hacia dónde eh, progresar si los ciudadanos no somos también inteligentes para aprovechar sus bondades, para aprovechar su información y para poder mejorar nuestra calidad de vida en últimas. Eh, entonces, aquí vemos algunas tendencias de lo que son, eh, o de lo que significa la Smart City. Entonces, hoy en día se habla de lo que son los Smart Grids, que busca hacer generación de energía de forma distribuida, de tal forma que si nosotros, por ejemplo, tenemos paneles solares en nuestra casa y con eso generamos electricidad y nos sobra energía, podamos compartirla con la red eléctrica. Entonces, aquí aparecen todos esos elementos de poder no solamente aprovechar, digamos, la tecnología por parte del gobierno de la ciudad, sino que nosotros como ciudadanos también podemos hacer parte de todo ese esquema productivo de las ciudades. Entonces, esa es la primera tendencia, digamos, inteligente que tiene que ver con la generación de energía, que se puede hacer de forma distribuida, que se pueda interconectar no solamente la producción. Y de hecho, Colombia ya ha venido trabajando en esta normatividad para regular la generación de las personas y el aporte de energía al sistema eléctrico nacional. Todavía no hay, digamos, una normatividad eh, expresa, pero ya vienen trabajándose desde diferentes estamentos del gobierno sobre cómo podría ser y cómo se podría reconocer esa generación de energía que se entrega a la red eléctrica para ser utilizada o aprovechada por otras personas. Otra tendencia es el smart metering o la medición inteligente, que tiene que ver con el poder mejorar, digamos, la forma en que se mide el consumo de servicios públicos en general. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen los temas de consumo de energía, de consumo de agua, de poder medir los consumos sin tener que hacer que pase una persona todos los días por las diferentes casas y empiece a mirar cuánto fue el consumo, sino que se pueda mirar, y eso facilita muchas cosas, entre otras, que las empresas de servicios públicos puedan mirar dónde hay consumos extraordinarios o extraños para poder hacer intervenciones a tiempo. Entonces, si hay una fuga de agua, si hay un cortocircuito que esté generando consumos exagerados, pues la empresa puede tomar decisiones rápidas y no tiene que esperar un mes hasta ver el consumo que le reporta el funcionario para poder tomar esas medidas.
igual, por supuesto, para nosotros como ciudadanos, eso nos facilita las cosas un montón en la medida en que nosotros obtenemos mediciones reales y esas intervenciones de las empresas de servicios públicos. Una tendencia que todos creo estamos viviendo es el de los edificios inteligentes. Y los edificios inteligentes no solamente en el sentido de lo que todos vemos cotidianamente como los ascensores que se distribuyen en los diferentes pisos del edificio para hacer más eficiente el transporte de las personas, sino también en el aprovechar muchas de las cosas que llegan, por ejemplo, las aguas lluvias para hacer reciclaje de agua, para poder aprovechar esas aguas para riego o para algunas actividades, digamos, que requieren el uso de agua que no necesariamente tiene que ser potable. Por ejemplo, el tema de generación de energía en los mismos edificios o el ser más amigables con el medio ambiente, todos esos elementos hacen parte de lo que hoy en día son los edificios inteligentes y por supuesto la idea es disminuir el consumo de energía y mejorar mucho todos los temas ambientales y del impacto de las ciudades y de la urbanización sobre el medio ambiente. Eh, otra tendencia inteligente tiene que ver con los sensores inteligentes. Y entonces aquí vemos muchísimas aplicaciones, incluso venimos viendo, por ejemplo, en Bogotá, la aplicación de sensores inteligentes para medir la congestión de tráfico o sensores que se ponen, digamos, en diferentes puntos de las vías, no necesariamente de las vías vehiculares, sino también de las vías eh, de las ciclorrutas o de las vías peatonales para contabilizar la cantidad de vehículos o de personas que pasan. Y entonces estos sensores pueden ser, por ejemplo, sensores que utilizan inteligencia artificial a través de cámaras para medir, para contar o para reconocer placas, o sensores que utilizan tecnologías modernas. Por ejemplo, hoy en día hay sensores que simplemente monitorean los celulares a través de Bluetooth y pueden contabilizar cuántas personas pasan, bien sea en un carro o en un pasillo. Y eso simplifica, digamos, la operación de entender cómo funciona la ciudad. Entonces, esos sensores inteligentes, por supuesto, están en los diferentes ámbitos de la ciudad inteligente. La movilidad también ha venido siendo impactada por esas tendencias inteligentes. Ustedes han visto los desarrollos que han hecho Google, Tesla y otras empresas por buscar la implantación de los vehículos eléctricos y de los vehículos autónomos, que son parte de lo que viene en estas nuevas tendencias tecnológicas. Y pues por supuesto lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, y es que los ciudadanos somos la pieza clave de las ciudades inteligentes. Somos nosotros quienes aprovechamos, quienes debemos utilizar esas ventajas que nos da la ciudad inteligente y debemos utilizar los datos y la información que está disponible. Entonces, las tendencias inteligentes en últimas están pensadas por nosotros y para nosotros, los ciudadanos. Ya hablando específicamente de las dimensiones, entonces, ustedes vieron que hay unas tendencias de ciudad inteligente que tienen que ver con los edificios inteligentes, con la movilidad inteligente, con los sensores, etcétera, etcétera. Pero ya cuando uno se sienta a mirar, esas tendencias se han venido desarrollando casi que de forma eh, pragmática por los diferentes eh, miembros o por las diferentes organizaciones alrededor del mundo. Sin embargo, a partir de esos análisis que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo y la ITU, también, por ejemplo, la ISO, la Organización de Estándares Internacional,
han venido trabajando muy fuertemente como en la definición de lo que es una ciudad inteligente. Entonces, Colombia eh, ha tomado todos estos referentes y ha definido un modelo de ciudad inteligente para Colombia. Ese modelo tiene 6 dimensiones, que cada una de ellas tiene unas subdimensiones eh, que en principio, digamos, abarcan todo el espectro de la vida en las ciudades. Entonces, ustedes pueden ver que en personas, pues tiene que ver con todo el desarrollo personal, el desarrollo humano, los temas de convivencia, de educación, de cultura ciudadana, de equidad y cohesión social. En temas de gobernanza, pues tiene que ver en cómo ese gobierno mejora las condiciones, nos muestra lo que hace con ese gobierno abierto, mejora, digamos, los niveles de gobernanza y cómo esa gobernanza llega a los diferentes puntos de la ciudad y a los diferentes servicios o segmentos de la ciudad, cómo colaboramos entre ciudades. Eso hace parte de los elementos, digamos, de la ciudad, de cómo participamos nosotros, la ciudadanía, en todas las decisiones de la ciudad. Y por supuesto, cómo el gobierno avanza en la digitalización de sus servicios. Em, en la calidad de vida, la dimensión de la calidad de vida, pues tiene que ver con el bienestar, con la seguridad, con la salud y con el ocio o la diversión por parte de los ciudadanos, el desarrollo económico con la innovación, el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con transformación digital de las empresas, con cómo mejorar esa competitividad, el empleo y la economía circular. Por supuesto, una dimensión muy importante tiene que ver hoy en día con el medio ambiente, con la gestión de recursos, con mejorar la calidad ambiental, con la gestión de riesgos, con la gestión de residuos y disminuir el impacto del cambio climático. Y por el lado del hábitat tiene que ver con el cómo nos movemos de una forma inteligente, cómo se plantean infraestructuras inteligentes, edificios, avenidas, puentes, etcétera, cómo lo que tiene que ver con la gestión del espacio público, porque aquí vale la pena resaltar que una ciudad inteligente no necesariamente es el utilizar la tecnología dentro de la ciudad, sino que tiene que ver con el aprovechar las cosas de una forma inteligente. Entonces, el tener espacio público adecuado para los movimientos, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que en los andenes que se han construido en los últimos años hay unas tabletas que tienen unas líneas y están en la mitad. Pues eso tiene que ver con el hacer unos andenes o unas vías adecuadas para aquellas personas con discapacidad visual. Eso los orienta, les explica a ellos por dónde pueden moverse y al final de esas tabletas, digamos que tienen líneas, ustedes ven unas tabletas con puntos. Entonces uno dice, pero ¿esto qué es? ¿Se les acabaron las tabletas normales? Y no, resulta que eso es información para las personas. Entonces fíjense que la ciudad inteligente no solamente tiene que ver con tecnología, sino con ambientes que faciliten la calidad de vida del ciudadano. Entonces, el modelo de ciudad inteligente colombiano tiene estas 6 dimensiones, pero estas 6 dimensiones tienen además unos ejes habilitadores. Estos ejes habilitadores tienen que ver con el cómo preparar a las ciudades inteligentes o a las ciudades de Colombia para avanzar en ese modelo de ciudad inteligente. Y aquí aparecen elementos muy importantes como la institucionalidad y la innovación, la infraestructura digital y la interoperabilidad, la analítica y la gestión de datos, el liderazgo y el capital humano y la tecnología y los estándares. Entonces, fíjense que todo este marco de ejes habilitadores son como los pilares que facilitan el desarrollo de esas 6 dimensiones que ya miramos y en últimas eh, busca beneficiar a los grandes
grupos en que se puede, digamos, segmentar la ciudad. Entonces está el gobierno, la academia, el tejido empresarial y la sociedad civil, que son en últimas los beneficiarios de ese modelo de ciudad inteligente. Esto ya se ha venido trabajando, se ha venido, digamos, implementando, pero por supuesto a uno siempre le queda la pregunta de ¿qué se busca con una ciudad inteligente? ¿Qué es lo que estamos tratando de alcanzar con esta ciudad inteligente? Y en principio lo que buscamos, por supuesto, es disminuir la carga del ciudadano. Entonces, fíjense que todos nosotros que hemos tenido que ir a hacer algún trámite en la administración distrital, pues nos dicen, ah, sí, señor, usted entonces vino aquí, entrégueme la fotocopia de su cédula, la fotocopia de su RUT, la fotocopia de las certificaciones, etcétera, etcétera. Lléneme este formulario, déjemelo aquí, yo le pongo un sello y ahora usted tome este documento y llévelo a la otra entidad para radicarlo y allá le hacen el trámite. Eso significa que nosotros somos el medio por el cual las diferentes entidades se comunican. Somos nosotros como ciudadanos los que hacemos el trabajo de mensajeros cuando debería ser la misma ciudad y las mismas entidades que hacen parte de esa ciudad inteligente las que comparten la información. Entonces, ese es el primer objetivo de una ciudad inteligente, que nosotros no seamos los mensajeros de esas entidades, sino que sea la ciudad misma la que comparte información y la que facilite nuestra vida y nuestra gestión. Eso lo hemos venido viendo implementado en los últimos años. Fíjense que antes, acuérdense, uno tenía que ir a sacar el certificado de antecedentes judiciales, de antecedentes de la Procuraduría. Hoy en día todo eso lo podemos hacer desde una plataforma o desde Internet y estamos viendo o estamos buscando que todo eso se venga implementando de forma automática. Un segundo elemento que se busca es poner esa información a disposición del ciudadano. Entonces, como les venía explicando, esa información de los antecedentes, por ejemplo, que en algún momento eran información propia de nosotros, pues hoy en día se pueden consultar de manera general, teniendo, digamos, eh, algunos cuidados sobre la propiedad intelectual, sobre el cuidado de los datos personales, etcétera, etcétera. Pero en general uno puede consultar información de forma mucho más abierta hoy en día. Entonces, hoy como ciudadanos nosotros tenemos a disposición mucha mayor información. El objetivo es facilitarnos la vida cotidiana, ayudarnos, facilitarle la vida a los discapacitados, mejorar la equidad. Entonces, en la medida en que las ciudades disponen de tecnologías o disponen de alternativas para acceder, para movilizarse, para desplazarse, para vivir, pues mejoran el cómo se distribuye o se mejora la equidad social de la ciudad. En últimas, lo que se busca con una ciudad inteligente es aumentar la felicidad de quienes viven en ella. Ese es el propósito último de esta ciudad inteligente. ¿Qué ventajas tenemos en una ciudad inteligente? Pues por supuesto que reducimos el gasto público, ya no tenemos que pagar servidores públicos para que vayan y hagan la recolección de la información del consumo de servicios públicos, por ejemplo. Ya nosotros utilizamos las cosas de una mejor manera porque no pagamos tanto en energía o en inversión, etcétera, etcétera. Mejora la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, por supuesto, porque como les decía antes, pues ahora tenemos facilidades para identificar en dónde hay una fuga de agua, un cortocircuito, etcétera, y eso mejora la calidad de los servicios públicos. Mejora la toma de decisiones porque hoy en día hay información que nos deja entender lo que está sucediendo en la ciudad. ¿Qué pasa con los temas de seguridad? ¿Qué pasa con los temas de movilidad? ¿Qué pasa con los temas medioambientales? Y en la medida en que haya información y haya datos, pues será mucho más fácil tomar decisiones de forma tal que podamos eh, disminuir
digamos, los riesgos de esa toma de decisiones. Ofrecer información en tiempo real, tener disponible información en tiempo real es una gran ventaja, sobre todo para la movilidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí hemos utilizado alguna aplicación de movilidad como Waze o Google Maps, que nos dice en tiempo real cuánto nos vamos a demorar en el desplazamiento de un sitio a otro, cuál es la mejor ruta para movernos, cuáles son las mejores condiciones y qué tipo de cosas esperamos encontrarnos, accidentes, lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso facilita, digamos, la toma de decisiones dado que hay información en tiempo real. Y, por supuesto, favorece la innovación. Entonces, aquí entra, digamos, cómo el sector privado aprovecha toda esa disponibilidad de información para poder proponer soluciones que sean beneficiosas para la misma ciudad, pero que también sean económicamente viables y de alguna forma rentables para esa persona que las está haciendo. Entonces, esto distribuye la carga del convertir a una ciudad inteligente y que no necesariamente o no solamente va a ser desarrollada por parte del gobierno, sino que también el sector privado contribuye a mejorar todas estas iniciativas inteligentes. Por supuesto, esto también genera, o tener una Smart City genera algunos riesgos. Por una parte está, por ejemplo, la reducción de la intimidad. Entonces, cuando uno tiene sensores, cámaras que son capaces de identificarnos como personas, de saber quiénes somos, de por dónde nos movemos, donde tenemos dispositivos o sensores que son capaces de identificar el ID o la llave que identifica nuestro celular y saber por dónde nos estamos moviendo, pues todo eso hace que se reduzca nuestra intimidad, que es uno de los grandes riesgos que se tiene en una Smart City. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado hasta dónde es legal ese monitoreo y esa identificación y digamos, ese seguimiento que tiene unos propósitos, digamos, generales y comunes buenos, pero que individualmente genera unos riesgos muy grandes y que hay que tener en cuenta. Otro riesgo es que los políticos dejan de tomar decisiones y dejan de asumir la responsabilidad de la toma de decisiones, porque las computadoras hoy en día son capaces de predecir y de recomendar decisiones, y entonces nuestros políticos eh, toman decisiones simplemente basado en lo que les dice un computador, entendiendo que los computadores tienen en cuenta algunas de las variables, pero por supuesto los modelos de los computadores no son lo suficientemente amplios como para contemplar elementos sociales o elementos subjetivos que también hacen parte de esa toma de decisiones. Las empresas privadas saben más hoy sobre nosotros que nosotros mismos. Entonces, cómo es que nos identifican? Ustedes, yo me imagino que si tienen redes sociales, ustedes se han dado cuenta que en Facebook, en Instagram, en cualquiera de estas redes, uno entra y la misma red social identifica nuestros gustos y nos va mostrando y va utilizando esa información para presentarnos publicidad, por ejemplo. Pero de la misma forma, son capaces de llevarnos a tomar decisiones eh, que no necesariamente hacen parte de nuestra conciencia. Eh, eh, Ustedes, si han visto esas series y esos documentales, por ejemplo, que hay en Netflix sobre cómo la inteligencia artificial de las redes sociales, específicamente de Facebook, y cómo lograron a través de campañas muy bien elaboradas hacer que la gente vote por una persona o por otra, pues todos lo vimos en la campaña de Estados Unidos, cómo Trump logró hacer uso de esas redes sociales para lograr captar algunos votos. Entonces, claro, hay
extremos en las ciudades que votan por una persona o por la otra, pero las redes sociales tienen esa capacidad de identificar ese segmento que está indeciso y a través de campañas muy bien elaboradas, pues llevar a esos indecisos hacia una o hacia otra parte y lograr, digamos, movilizar políticamente a toda una ciudad. Entonces, todos esos elementos son riesgosos en una ciudad inteligente en la medida en que nosotros tenemos, o somos susceptibles de ser eh, influenciados por campañas muy bien orientadas. Y por supuesto, el otro riesgo que tiene es el aumento de los residuos. Las ciudades inteligentes generan cada vez más residuos a pesar de que hay una gran cantidad de iniciativas que busca aprovechar esos residuos, pues de todas formas se genera cada vez más residuos que son difíciles de destruir o de aprovechar. Entonces, eh, las ciudades inteligentes tienen un gran reto de cómo hacer que toda esa tecnología que se va quedando obsoleta se pueda reaprovechar, se pueda reciclar, se pueda utilizar y todos estos elementos pues hacen parte de los riesgos de una Smart City. En conclusión, Bogotá, para empezar por ubicarnos, fíjense que hay dos, digo yo, dos grandes indicadores de ciudades inteligentes en el mundo. Por un lado, está el ranking de Smart Cities, que es el que están viendo ustedes en este momento, y en donde en 2020 Singapur, Helsinki, Zurich y Oakland fueron los primeras ciudades en el ranking y normalmente están en el ranking, digamos, en las 20 primeras siempre las mismas. Entonces uno siempre ve a Nueva York, a Ginebra, a Sydney, a Melbourne, a Oslo, dentro de las primeras ciudades. Eh, en Latinoamérica no estamos muy bien. Buenos Aires, que es la primera ciudad de las 109 que se miden en este ranking, está de 88. México está de 90, Santiago de Chile en 91 y Bogotá está de 92. Ahora, por lo menos con respecto a 2019 subimos 6 puestos. Pero lo interesante de este ranking es lo que nos muestra frente a las tendencias. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que, yo no sé si ustedes escucharon la noticia, pero Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo. En el ranking, Bogotá, Medellín y Cali están en el top 20 de las ciudades más congestionadas del mundo, siendo Bogotá la más congestionada del mundo. Pero fíjense cómo en Bogotá las prioridades no están del lado del transporte público, ¿sí? Entonces fíjense cómo el tema de congestión es el número 7, es la prioridad número 7 para los ciudadanos, mientras que la seguridad, la corrupción y la salud son los elementos prioritarios que se espera mejorar en Colombia. Esto es simplemente una encuesta que se hace sobre las prioridades de las ciudades. Y un elemento interesante es que fíjense que nosotros como bogotanos estamos dispuestos a entregar información personal o información de nuestra posición y compartir ese tipo de información siempre y cuando se mejore la congestión del tráfico, se mejoren los trancones. Entonces nosotros, mejor dicho, todos estaríamos dispuestos a utilizar Waze para que se mejore el tráfico. Pero también, fíjense que en temas de seguridad estaríamos de acuerdo con las tecnologías de reconocimiento facial siempre y cuando eso disminuya el crimen. Y eso lo estamos viendo en los últimos meses. Las estadísticas y los indicadores de crimen han aumentado mucho y sobre todo en la violencia de los crímenes. Entonces uno ve toda ahora cómo las autoridades están tratando de perseguir a los delincuentes y nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a que haya un reconocimiento facial, a que sepan en dónde estamos y digamos que a perder un poco de nuestra intimidad en la medida en que eso facilite y mejore
los indicadores de crimen y le facilite a las autoridades la identificación de de los delincuentes. Entonces, todas estas tendencias, por supuesto, aquí hay cosas interesantes en el informe de ciudades inteligentes que valdría la pena que ustedes revisen. Seguramente que cuando les compartamos la presentación les vamos a hacer llegar también alguna información adicional que tiene que ver con estas ciudades inteligentes. Y otro indicador importante es el de Cities in Motion. Cities in Motion es un indicador que se mide para 174 ciudades en 80 países y aquí ya no solamente se miden ciudades capitales, sino algunas más. Entonces aquí ya aparece Bogotá en el puesto 120, Medellín en el puesto 126 y Cali en el puesto 145. Fíjense que la ciudad del índice de Cities in Motion más adelantada o más cercana, digamos, a los objetivos de este índice es Santiago de Chile, que está en el puesto 68, más o menos en la tercera parte, digamos, de la tabla, mientras que nosotros estamos en el último tercio de la tabla, en el puesto 120. Y este índice es interesante porque le da una mirada un poco más amplia a ese concepto de ciudad inteligente. Fíjense que aquí se mide el capital humano, la cohesión social, la economía, la gobernanza, el medio ambiente, la movilidad y el transporte, la planificación urbana, la proyección internacional y la tecnología. Entonces, este es un índice que, digamos, no solamente mide qué tan inteligente es la ciudad, sino cuál es el impacto que tiene sobre la gestión y sobre la calidad de vida de los ciudadanos que viven en ella. Ya entrando en un poquito de repaso sobre nuestro primer webinar, yo quisiera recordar lo que es la cuarta revolución industrial, porque si bien nosotros vivimos en una ciudad inteligente, la pregunta que nos hicimos al principio es cómo hacemos para afrontar el vivir en una ciudad inteligente. ¿Qué necesitamos, qué competencias necesitamos para poder vivir en esa ciudad? Y eso definitivamente nos lleva a pensar que las ciudades inteligentes son el producto de la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial no es más que esa unión de los diferentes tecnologías físicas, digitales y biológicas. Voy a hacer un recorderis cortico de qué es eso de la cuarta revolución industrial. Entonces, cuando yo tengo tecnologías físicas como la robótica o la ingeniería de materiales que mejora, digamos, la resistencia o la temperatura, etcétera, de los materiales, eso tiene que ver con las tecnologías físicas. Las tecnologías digitales tienen que ver con las tecnologías que se han venido desarrollando desde los sistemas de información, desde los computadores y desde el aprovechamiento de ellos para implementar tecnologías como el blockchain para mejorar la seguridad o para garantizar algunas transacciones, o la inteligencia artificial que se utiliza para poder procesar grandes volúmenes de información y hacer predicciones y proyecciones mucho más acertadas. Y las tecnologías biológicas, pues tienen que ver con todas esas tecnologías que facilitan, digamos, el entendimiento y el aprovechamiento del mundo natural. Entonces aquí está pues todo lo que conocemos de alteración biológica, de clonación, de mejora, digamos, genética de las diferentes especies vegetales, animales y humanas, de la neurotecnología que tiene que ver con el entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo procesa la información nuestro cerebro de tal forma que pueda generar interacciones entre la tecnología y nuestro cuerpo. Y pues toda esta confluencia de tecnologías son las que hace que la cuarta revolución industrial se vea reflejada básicamente en cambios eh, en el esquema productivo del mundo. El esquema productivo del mundo ha venido evolucionando y hoy en día el valor más importante que tiene es la información, los datos y la generación de conocimiento. Eso es lo que la cuarta revolución industrial hoy en día
nos genera. Fíjense que hoy en día todavía no alcanzamos a visualizar cuál va a ser el impacto real de esa cuarta revolución industrial. Sin embargo, ya podemos vislumbrar algunas cuestiones o algunas implicaciones que tiene esa cuarta revolución industrial. Entonces, la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cómo nos preparamos para esa cuarta revolución industrial? ¿Y qué implicaciones tiene? Entonces, por supuesto, la cuarta revolución industrial pues exige una educación diferente, exige nuevos currículos, exige un cambio en la forma de prepararnos, de enseñarnos. Y es Se cayó el audio. No tenemos audio, Diego. Se cayó el audio. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Se cayó el audio. Hola. Sí, ahí lo Hola, escuchamos y hola. lo vemos, pero sí se cayó el audio un rato. ¿Ahora sí? Ahora Sí, sí lo estamos Bueno. escuchando, Diego. Perfecto. Entonces, voy a retomar rápidamente. Básicamente, lo que hablábamos sobre la cuarta revolución industrial es que para poder afrontar ese cambio, pues necesitamos nuevos currículos. Esos nuevos currículos requieren nuevas prácticas pedagógicas y esas nuevas prácticas pedagógicas, por supuesto, requieren de nuevos perfiles docentes que sean capaces de implementar esas prácticas pedagógicas en los nuevos currículos. Y eso lo que significa es que deberíamos fortalecer las competencias de los ciudadanos. Las competencias en general, pues son multidimensionales. Las competencias no son conocimientos, sino que tienen implicaciones desde todos los puntos de vista. Ahorita vamos a entrar un poco más, pero además son multidisciplinares porque requieren de conocimientos en diferentes campos y de la utilización de diferentes herramientas o de diferentes elementos del ser humano para poderlas aplicar. Entonces, ¿qué es una competencia? Una competencia no es más que la suma de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de cada individuo. Mientras que una habilidad es simplemente la capacidad que tiene esa persona para hacer algo. Entonces, aquí, para aquellos que estuvieron en el primer webinar, estoy haciendo un pequeño recorderis de lo que explicamos allá frente a las competencias. Y lo otro que es importante resaltar es que si bien la cuarta revolución industrial tiene una relación muy estrecha Pero le iba a caer el audio. Se volvió a ir el audio, Diego. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ya. Hola. Otra vez ya. Ahora ¿Ya lo me están estamos escuchando escuchando? de nuevo, Diego. Perfecto. Bueno, parece que tengo algunos inconvenientes con mi internet, entonces les agradezco eso, que me cuenten si se llega a caer el audio. Bueno, entonces les estaba diciendo que en el marco de la cuarta revolución industrial las competencias digitales son muy importantes, pero no son necesariamente estas las únicas necesarias para afrontar esa cuarta revolución industrial. Y además no son solamente habilidades, sino que eh, el ejemplo que poníamos la vez pasada es si un carpintero puede ser muy hábil en el manejo de la sierra eléctrica, pero no necesariamente eso implica que es competente para poder
por ejemplo, diseñar los muebles que utiliza o para poder venderlos. Entonces, los conocimientos de carpintería son simplemente habilidades, pero las competencias implican una serie de Se volvió a caer el audio, Diego. Se está cayendo mucho. Diego. Hola, hola. Ahí sí, ¿Verdad? sí, ya, listo, ok. Vale, muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo que esas competencias digitales pues son importantes, pero no son las únicas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas competencias para el siglo XXI? Y aquí tenemos unas competencias, digamos, que se han planteado por parte del Banco Mundial, quien es como el que más ha trabajado en este tema, y dice, mire, usted debería por lo menos tener o fortalecer las competencias alfabéticas, numéricas, científicas, tecnológicas, financieras, culturales y cívicas de pensamiento crítico y de solución de problemas que hoy en día, digamos que ya está bastante estudiada, pero fíjense que también es importante la parte de creatividad, de comunicación, la colaboración, la competencia de colaborar, la competencia de la curiosidad en el buen sentido, digamos, de entender los problemas y la competencia de la iniciativa. También hay, parece que otra vez está mal mi internet, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Sí. No, ahí las, estamos escuchando, viejo. vale, las competencias de persistencia, de adaptabilidad, de liderazgo y de conciencia social y cultural. Fíjense cómo las competencias, digamos, duras o las competencias que tienen que ver con lo que normalmente la educación fortalece, eh, pues por supuesto que hacen parte de esas competencias para el siglo XXI, pero esas competencias, digamos que también va empezándose a ver la necesidad de fortalecer competencias blandas, transversales, multidisciplinarias, que tienen que ver con una mirada mucho más amplia del mundo y con el cómo nosotros como seres humanos nos preparamos para poder vivir en ese mundo. Estas competencias son las competencias que nosotros deberíamos fortalecer. Ahora, y voy a terminar por acá en cómo podemos nosotros, digamos, o qué deberíamos fortalecer para afrontar la cuarta revolución industrial. Entonces, por supuesto, una alfabetización fundamental, que son como esas competencias duras de la alfabetización científica, de la alfabetización en tecnología de la información y las comunicaciones, la alfabetización financiera, entender, hoy en día la economía es muy importante, la alfabetización cultural y la alfabetización cívica. Sin embargo, esto tiene que ver con esas capacidades duras que hoy en día relativamente lo hace bien la academia. Sin embargo, hay unas competencias como por ejemplo el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación y la colaboración que hacen parte esencial de las competencias que tenemos que fortalecer para afrontar esa cuarta revolución industrial. Y unas cualidades que deberíamos tener o fortalecer que tiene que ver con esa persistencia de adaptabilidad, con la curiosidad y la iniciativa, el liderazgo y la conciencia social, ética y cultural. Esos elementos son los que nos permiten a nosotros prepararnos para poder identificar cuáles son los elementos que tenemos que aprovechar en este mundo globalizado y en esta ciudad inteligente en la cual nos estamos preparando. Entonces, fíjense cómo las ciudades inteligentes han venido surgiendo a raíz de la cuarta revolución industrial y lo importante de esas ciudades inteligentes es que nosotros como ciudadanos del mundo podamos aprovechar la información
y las herramientas que nos dan nuestras ciudades inteligentes. Esto que les traje aquí es simplemente un abrebocas de lo que seguramente vamos a venir abordando en los webinars futuros, que tendrá que ver con las implicaciones desde el punto de vista social y ético de las competencias, de nosotros como seres humanos en el mundo, y de cómo las competencias debemos entenderlas en un sentido mucho más amplio que el puro conocimiento. Las competencias tienen que ver con el prepararnos nosotros como personas y como ciudadanos para vivir en este mundo globalizado. Yo quisiera aprovechar estos minuticos que nos quedan para de pronto preguntar si alguien tiene dudas o si quisieran compartirnos algo frente a lo que se ha venido trabajando el día de hoy. Les agradezco si por el chat nos indica quién tiene alguna duda o quiere participar. Bueno, Ever, por favor, adelante. Ok, gracias Diego. Buena tarde. Muy interesante la exposición que nos hace sobre las ciudades inteligentes. Yo creo que antecede al concepto de ciudades inteligentes conceptos como ciudades del aprendizaje que viene trabajando la UNESCO, y un tema que se trabajó previo a ciudades inteligentes que se le denominaba ciudades digitales, ¿sí? Pero pienso que estos conceptos se entrelazan entre sí y van evolucionando. Entonces, el concepto de ciudades del aprendizaje es un concepto muy importante que maneja el Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de la vida. En Colombia tenemos 4 ciudades del aprendizaje reconocidas por la UNESCO como tal, que son Medellín, que fue la primera, Bogotá, Cali, Manizales, que la reconocieron el año pasado. Son entonces unos conceptos previos a ciudades inteligentes, pero yo pienso que todo se va como evolucionando, pero no podemos olvidar que todo parte del aprendizaje del ser humano, ¿sí? Porque si no hay aprendizaje en una ciudad, si sus ciudadanos o sus habitantes, porque no necesariamente ciudadanos, no nos metemos en el cuento del aprendizaje, pues difícilmente podemos ir evolucionando hacia lo que son las ciudades digitales y posteriormente ciudades inteligentes. Y es un concepto, digamos, que en las 3 escalas involucra a todos los estamentos de la sociedad, tanto estamentos públicos, privados, la escuela, la academia, y va mucho más allá de territorio. También es otro concepto importante que de pronto quería como que discutiéramos, es que el tema de ciudad inteligente, el tema de ciudad del aprendizaje, de economías del conocimiento, son conceptos que trascienden los espacios físicos, digámoslo así, las fronteras, ¿sí? Como tal, la territorialidad, para volverse en conceptos mucho más globales. Quería como hacer esa anotación, Diego. Gracias. Me parece que tienes toda la razón en que las ciudades inteligentes, pues definitivamente son un concepto elaborado que tiene relación, y yo pensaría que incluso no necesariamente está después del concepto de ciudad del conocimiento, sino que son como visiones paralelas de esos conceptos, y que definitivamente le apuntan a entender esas dinámicas de la ciudad, de cómo la ciudad, que no es un ser vivo, que no tiene conciencia, utiliza digamos, los elementos de ella misma para poder facilitar la convivencia de los ciudadanos. Entonces, definitivamente son miradas y perspectivas desde diferentes ángulos que explican dinámicas, que facilitan la vida y que buscan proponer, digamos, alternativas y estrategias para poder afrontar esa 4ª revolución industrial y para poder afrontar la vida que se nos viene.
Ok. Vale. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda o intervención. Bueno, pues entonces yo creo que con eso terminamos o damos por terminado hoy este webinar. Muchísimas gracias a todos por haber participado, por estar en esta sesión. Les vamos a compartir la información y obviamente el acceso al webinar. Si ustedes quieren repasarlo o compartirlo, pues les agradeceríamos mucho. Voy a detener la grabación en este momento.